Vamos a ver el tema de arreglos. Acá en este apunte dice que un arreglo es una estructura de datos, ¿sí? Una estructura donde de alguna forma ordeno datos. Esa estructura no puede guardar datos de distintos tipos. Todos los datos que guardo tienen que ser siempre del mismo tipo. Por ejemplo, en este apunte estoy diciendo que en esta estructura voy a guardar sueldos. Y todos los sueldos van a ser de tipo float. A esta estructura se le define un tamaño fijo. Por lo tanto, tengo que saber de antemano cuántos datos voy a guardar. O sea, tengo que saber que si tengo 50 empleados, mi estructura va a ser de 50 posiciones y en cada posición voy a guardar el sueldo de un empleado. Y lo pueden ver así como está dibujado, como cajoncitos, como que el día de mañana si quisiéramos algo que sea dinámico porque no sé cuántos voy a tener, bueno, ya veremos cómo se hace, pero por ahora vamos a ocupar nuestras mentes en que esto es fijo. Y así como defino una variable y pongo float sueldos, acá voy a hacer lo mismo, voy a poner float sueldos, pero a continuación voy a poner dos corchetes para indicarle que va a ser una estructura de datos, un array, ¿sí? Entonces, si yo acá quisiera definir un array, o sea, un array de números, le voy a poner corchete, corchete, ahí le estoy diciendo, esto es un array. Los corchetes los puedo poner después del tipo o después del nombre, es exactamente lo mismo para Java. Lo que sí, como un array es un tipo de dato de referencia, y un tipo de dato de referencia quiere decir en el fondo que es un objeto, todo objeto lo tengo que crear. Como cuando laburamos con el escáner, que si yo no lo creo no lo puedo usar, acá pasa lo mismo. Yo lo puedo declarar, como lo tengo ahí, pero si no lo creo no lo voy a poder usar. Y acá me tira un warning. Bueno, el warning me está diciendo que no lo estoy usando nunca, ok. No lo estoy usando nunca. Pero si yo, no sé, quisiera acceder a la posición 1 de este array y poner un número, me va a tirar error. Y el error me va a decir básicamente que no creé el array, que no lo inicialicé. Entonces, para crearlo lo que vamos a hacer es poner new, igual que con el escáner. Vamos a hacer la analogía. Teníamos escáner, S, igual, new, escáner, y entre paréntesis teníamos system in. Entonces, así como creé el escáner, voy a crear el array. Y así como esta palabrita escáner corresponde, por ejemplo, al tipo int. Entonces, poner new scanner es como poner new int, por como veo acá. Y efectivamente sí es así. Y acá lo que voy a poner entre corchetes es la dimensión. O sea, yo quiero que este array tenga 5 posiciones. Entonces, vamos a aclarar una cosita, porque me voy a confundir mucho, ya que siempre, no sé por qué, me confundo dimensión con longitud, ¿sí? Son dos cosas completamente diferentes. La dimensión del arreglo que estamos trabajando ahora es 1, ¿sí? Porque es un arreglo de una sola dimensión, son los famosos arrays. Después vamos a trabajar con arreglos de 2 dimensiones, que son las famosas matrices, y también vamos a ver arreglos de 3 dimensiones, 4, y incluso pueden ser 5 o 6. Entonces, ojo, porque no es lo mismo dimensión que longitud. Lo que yo quise decir acá es que le tenemos que dar una longitud al vector, o sea, cuántos lugarcitos va a tener ese arreglo. Así que bueno, espero que haya quedado claro. Dicho eso, continuamos con el video. No la quise dejar pasar porque si no iban a mezclar conceptos y iban a entender todo mal. O sea, yo quiero que este array tenga 5 posiciones. Entonces, lo que tengo básicamente es una estructura de 5 posiciones donde solo puedo meter valores de tipo entero. ¿Estamos? Vamos a ver si con el debug nos puede ayudar también para visualizar estas cosas. Yo voy a frenar la ejecución acá cuando mostré a propósito un mensaje para que en este punto ya esté creado el array, y quiero ver si Eclipse me muestra de alguna manera algún dibujito o algo de ese array, ¿sí? Entonces voy a debuguear, freno acá, y si paso el mouse por acá, ven que me muestra la estructura del array. Esto está bárbaro. Me lo muestra de 2 maneras. Primero como así, por cada posición lo que tiene, y después de esta forma, que es parecida al dibujito que le he sacado yo de hacer.
Entonces, siempre que quieran ver algo, algún tipo de estructura o algo, pueden usar el debug para que los ayude. Pero bueno, básicamente sabemos que un array es esto y que acá empiezo a meter números. Y esto abajo tiene un índice que siempre empieza por 0, 1, 2, 3, 4. Lo que quiere decir que en esta estructura, en la posición 2, tengo guardado el valor 5 y en la posición 4 tengo guardado el valor 3. Y que yo en esta estructura, o sea, para acceder a cualquier posición, escribo el nombre del array y entre corchetes pongo la posición. Y si quiero guardar algo, pongo igual y le guardo un número. Vamos a hacerlo. Lo estoy haciendo todo así a propósito porque les repito, el manejo de array es algo que van a tener que saber mucho mejor que su nombre y su apellido. Entonces de esa manera yo guardo en todas las posiciones que tiene un valor. Puedo, si quiero, guardar hasta la posición, hasta la anteúltima. Y la pregunta es qué va a quedar en mi última posición si yo no metí un valor, ¿no? Poner que yo acá no tengo nada, no le ingresé nada, como pasa acá que no le ingreso nada. La pregunta es qué me va a quedar en ese último valor. Bueno, voy a hacer de nuevo uso del debug, ¿sí? Para ver qué pasó ahí. Entonces freno acá y en este momento ya tengo creado el array, ya tengo guardado hasta la posición 3 valores. Y la posición 4 no le guardé ningún valor. Si hago clic acá, si paso el puntero por acá, me dice que en la última posición tengo un 0. ¿Sí? O sea que todas las posiciones de un array numérico donde yo no ingrese valor, me las va a completar con el valor 0. ¿Se entiende? O sea que si yo acá no le pongo ningún tipo de valor, esto me lo va a poner 0. Bueno, bien. Ahora, ya tengo 4 posiciones con valores y vamos a mostrar la posición número 2. ¿Sí? De la misma manera que accedí al array para guardar un valor, puedo acceder al array para mostrar un valor. O sea, accedo a la posición número 2. Que tiene 3, tiene guardado 3, simplemente para mostrar ese valor por consola. También podría hacer algo así, podría hacer algo así y acá muestro valor, que es lo mismo. ¿Estamos, entiende? Sí. Bien. Entonces si yo ejecuto el programa me va a decir posición número 2 y el valor, que es 3, que está en la posición número 2. Después, si yo no quisiera poner tantas líneas de código para inicializar un array, podría poner después del igual, en vez de poner new int corchete 5, si yo ya sé los valores que voy a poner en ese array de entrada, podría hacer algo como esto. ¿Está? Y esto lo borro. Entonces, lo que va a pasar es que en la posición 0 voy a tener un 5, en la posición 1 un 2, en la posición 2 un 3, en la posición 3 un 5 y así. Y esto en vez de tener dimensión 5 tiene dimensión 6 porque le puse 6 números. Esa es otra forma de inicializar un array. Pero esto es solo si yo conozco los valores iniciales. Puedo no conocerlo. Puedo decir, bueno, yo sé que va a valer 5, pero esos 5 valores me lo va a ingresar un usuario. Vamos a hacer la prueba del programa que los ingrese un usuario. Entonces, vamos a hacer un for, que este for lo que va a hacer es, va a iterar desde 0 hasta que i sea menor a 5, o sea 5 veces va a iterar. Vamos a poner valores primero para mostrarle cómo itero y después hacemos el usuario. Le puse 3, 4, 5, 6, 5, ahí está. Le pongo 5 valores y lo que hago es, con un for, recorro de 0 a 4, que corresponde con los índices 0, 1, 2, 3, 4, de 0 a 4, y voy accediendo a esas posiciones, a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a la 4 cada vez que hago una iteración. Entonces cuando itere por primera vez me va a mostrar el valor que tengo acá, cuando itere por segunda vez me va a mostrar el valor que tengo acá y así me va a mostrar todos los valores que tiene ese array. ¿Estamos? Si yo ejecuto esto me muestra perfectamente todos los valores. Bueno, así como acabo de mostrar los números, le puedo pedir al usuario que los ingrese. Entonces si yo pongo new int, va a tener 5 de dimensión. Y acá vamos a poner un mensaje que le diga al usuario: ingrese un número para la posición
Y como el usuario no sabe que el array tiene 5 posiciones, pero que arranca en la 0 y termina en la 4, vamos a poner i más 1 para que le diga ingresa un número para la posición 1, para la posición 2, para la posición 3, para la posición 4 y para la posición 5. Entonces, acá voy a acceder al array, a la posición en la que esté parado en esa iteración según ese for, y voy a poner igual s.nextInt. Entonces el usuario va a ingresar un número, se va a guardar en la posición correspondiente en ese array y va a avanzar a la siguiente posición, así hasta que se complete todo. Voy a hacer de nuevo un for que es medio absurdo, pero no importa. Para el ejemplo que estamos viendo, vale. Entonces voy a hacer otro for donde simplemente me muestre lo que acaba de ingresar el usuario. ¿Vieron cuando yo debugué y el cartelito me lo mostró como el array que empezaba con un corchete y me mostraba un valor al lado del otro? Vamos a empezar a ver cómo podemos hacer esas cosas. Voy a poner un print ln vacío antes del segundo for. Esto es para que me haga un salto de línea. Y después acá voy a poner adentro del segundo for un print. Esto es para que me muestre cada cosa que me muestre, me la muestre una al lado de la otra. Entonces voy a preguntar si i es igual a 0. Entonces voy a hacer un print que me muestre, un corchete que abre. Si i es igual a 4, o sea, está en la última posición. Entonces, si i es igual a 0, voy a mostrar el corchete y voy a mostrar lo que haya en el array en la posición 0. El array se llama números, NROS, sub i. Entonces muestro lo que hay en la primera posición. Y cuando estemos en la última posición, entonces lo que voy a mostrar es lo que haya en ese array en esa posición y este corchete de cierre. Después de que se muestre un número debería haber una coma. Y acá vamos a poner un else. Si no está en la primera ni tampoco está en la última posición, simplemente mostrame lo que hay en el vector en la posición i y mostrame una coma. Entonces esto más o menos debería mostrar corchete, un número, coma, el otro número, coma, el otro número, coma, el otro número y finalmente el último número y cierra el corchete. ¿Está? Sí. Entonces este programa le pide al usuario que ingrese 5 números. Cuando ingresa 5 números me los muestra en la consola con el formato que yo le indiqué. Entonces vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5 y ven cómo me los muestra por consola. Llegan a ver. Podría haber dejado los corchetes fuera del for para mostrar eso. También lo podría haber, en vez de preguntar esto, podría haber hecho acá un print mostrando el corchete de apertura y afuera del for un print con el corchete de cierre. También es válido. Bueno, poner esto así de esta manera y menor a 5 es completamente horrendo porque siempre yo les voy a ejemplificar todo cada vez que hagan un programa a gran escala. Y ustedes capaz hicieron una repetición muy chiquita y yo capaz los condeno por hacer esa repetición. O sea, es repetición de código, escribir 2 veces el mismo código. Entonces los condeno, los puedo desaprobar directamente en algunos casos. Si ustedes me van a decir, pero si funciona, si nada más la hice una vez esta repetición. Entonces lo que yo siempre le voy a decir, sí. Pero si vos en vez de tener, no sé, me hicieron 2 personajes, algo que tenga 2 personajes, entonces me hicieron el mismo código para tratar a 2 personajes. Entonces yo le voy a decir, ok, pero si vos en vez de tener 2 personajes tuvieras 200 personajes, tendrías que repetir este código 200 veces. Y estaría mal repetir ese código 200 veces. Estaría algo completamente redundante, algo mal hecho. Y si yo acá en vez de tener 2 for, tuviera 30 for, o 50, o 80, o 500, y a mí se me ocurre decir, ahora en vez de tener 5 números voy a decir que tengo que ingresar 10. Tendría que agarrar cada maldito for y acá donde dice 5 poner 10 y acá donde dice 4 poner 9 y si después lo cambio tendré que hacer lo mismo. ¿Estamos? Entonces hacer eso es muy poco práctico. Para evitar eso, lo que se hace es, se llama una función del array que se llama, no es una función, es un atributo, es un dato que tiene, por eso los arrays son objetos, porque pueden tener datos y pueden tener funciones. Y en particular, cualquier array tiene un dato que se llama length. Length significa longitud. Entonces, nros.length me va a devolver el número 10.
Entonces este for va a ser desde i igual a 0 siempre que i sea menor a 10. Y si yo pongo lo mismo acá, lo mismo, mientras i sea menor a 10. Y si yo acá pongo length menos 1, es siempre que se encuentre en la última posición. ¿Se entiende? Entonces el length lo que hace es que si yo acá pongo 90, no tengo que cambiar el número acá, no tengo que cambiar el número acá, no tengo que cambiar el número acá. Y si tuviera en muchos más lugares ese número, no lo tendría que cambiar en ningún lugar, porque con este atributo ya Java me lo trae. Esto sigue funcionando igual que antes, pero ahora lo optimicé el código. Ahora sí es un código como la gente. Y después nos va a empezar a trampar dolores de cabeza ese length. Pero bueno, entonces avancemos. Bueno, hay otro tipo de estructura que en otros lenguajes las se conocen como for each. El for each es como una manera simplificada de un for, donde escriben un poco menos código y se olvidan de este contador. O sea, porque el for each los hace automáticamente. Ven que tengo un for un poco medio extraño, donde no tengo todas las condiciones y operaciones que tenía antes, en el for anterior. Simplemente tengo for int i, nros. Lo que hace este for, que les repito, se llama for each, acá en Java se conoce como estructura for mejorada, pero bueno, en cualquier lenguaje es un for each. Lo que hace es recorre absolutamente todo el vector, y yo le indico que lo que va a recorrer es el vector nros, y en cada iteración de ese for va a agarrar el valor del vector en el que se encuentre parado en ese momento y lo va a guardar en esta variable. Entonces esta variable que me nombró i, y acá empieza cuando se les empieza a confundir todo por haber aprendido las cosas de memoria. En realidad eso que me nombró i es lo que hay adentro del vector en la posición en la cual está parada actualmente. O sea, si yo pongo, vamos a poner valor, entonces repito, esto me repite el array de principio a fin, y en cada posición que va parando va agarrando el valor que hay adentro de esa posición y la va poniendo en valor. Y yo por ejemplo puedo mostrar, y si ejecuto este programa ingreso los 5 números, y después en este for each lo que va a hacer es me va a recorrer todo el vector entero y me va a agarrar cada valor, y ese valor lo puedo mostrar, por ejemplo. Es como una simplificación del for. Es como una simplificación del for. Ahora, obviamente, como siempre, no quiero terminar el tema acá y quiero hacerlos pensar. Según lo que acabamos de ver, ¿no? Más allá de que sea una simplificación, vamos a decir que esa es una diferencia con el otro for. Una de las diferencias puede ser que este es más simple o tiene menos código para hacer lo mismo que el que hacía anteriormente. Hay otra diferencia más. Quiero que analicen lo que acabo de explicarles y que alguno me pueda decir cuál es la diferencia entre el anterior y este que vimos recién. Si hay alguna diferencia, si es lo mismo usar uno que el otro o no es lo mismo usar uno que otro. Yo creo que este solamente puedes usarlo con arreglos, puede ser, porque nunca se pone que sea el número .length, sino que se pone simplemente el arreglo. Bien, una de las diferencias es que este lo podemos usar con arreglos, nada más. Una. Hay otra diferencia más. Ahora, asumiendo que voy a usar el for para recorrer un arreglo, ¿qué otra diferencia puedo encontrar con el for clásico, vamos a decirle, y este for mejorado? Que sí o sí tenés que recorrer todo el arreglo, mientras que con el otro for podés recorrer parte del arreglo. Si es que pones un número, si es que no pones números .length, puedes poner que yo que sé, itere 5 veces y me lea los 5 primeros espacios del arreglo. Sí, bueno, esa podría ser otra diferencia, aunque dijimos que en el for clásico estaría mal hacer eso. Y si bien yo quizás no puedo decirle para en tal posición, capaz podría decir si valor es igual a, yo sé que el valor número es 3, no sé, si es 3, break y chau, salgo de ese for. O sea que me las podría ingeniar también para romperlo, este segundo for. Así que en ese caso hay una pequeña diferencia, la cual en los dos casos poner un break estaría mal,
Pero si me las ingenio, más o menos podría simular lo mismo que antes. Hay otra diferencia mucho más importante. Les voy a cambiar la pregunta para ver si les cae la ficha. ¿Cómo hago para hacer este mismo for que tengo arriba, donde le pido al usuario ingresar un número y guardarlo en cada posición de este arreglo, con el for que tengo abajo? Me voy a poner otro contador porque no tenés la posición. Otro contador. Exactamente. O sea que si no le pongo un contador en el for de abajo, la respuesta es no puedo hacer lo mismo que hace el for de arriba, ¿no? Ajá. Entonces, si no puedo hacer lo mismo que hace el for de arriba, díganme cuál es la diferencia entre el for de abajo y el for de arriba. Que el for de arriba ya tiene un contador. ¿Y para qué me puede servir? Por ejemplo, asignar valores a los espacios o sea, para asignar los valores a las posiciones del arreglo. Sí, perfecto. ¿Y el de abajo, entonces, para qué me puede servir? Para Para verlo. recorrer todo el arreglo y ver las posiciones no, pero los valores que tiene. Perfecto. Entonces, la diferencia principal entre el for clásico y el for mejorado o el for each es que el for clásico me puede servir más allá de para otras cosas que además recorrer estructuras, pero bueno, ahora que estamos hablando de arrays específicamente, me va a servir para manejar arrays, pudiendo meter valores en las posiciones del array y pudiendo también mostrar valores. En cambio, en el for de abajo, que de entrada me lo va a recorrer de principio a fin, para lo único que me va a servir es solo para mostrar los valores que hay, ¿ok? O sea, o podría mostrarlos también distorsionados, podría mostrar valores igual a 10, perdón, valor más 10, podría hacer esto, valor más igual 10, ¿sí? Pero como lo que hace este for mejorado es agarrar el número que hay adentro y pasarlo a la variable valor, no, el cambio no me va a quedar registrado en el array original, o sea que este cambio lo hace acá momentáneamente, me muestra el valor como vamos a decir distorsionado, o sea me va a mostrar lo que ingresé más 10, pero después finalmente mi array va a quedar como los números que ingresé originalmente, ¿se entiende? Sí. Sí. O sea, no puedo hacer ningún tipo de cambio, así como lo tengo. Y después, en el for clásico, yo podría, en vez de hacer más, podría hacer más igual 2. Y podría ir salteándome una posición y recorriendo posiciones intermedias. O podría hacer menos y podría recorrer de atrás para adelante. ¿Se entiende? Acá con el for no. Simplemente empieza de la primera posición siempre y recorre hasta la última. Y extrae los datos que hay ahí y yo, por ejemplo, los muestro. Entonces, la principal diferencia que hay entre estos for es esas. Si te sirven estos videos, suscríbete al canal, ya que de esta manera me estás ayudando a seguir subiendo contenido de calidad.